Recuerdan ustedes que en la programación de actividades asincrónicas habíamos señalado nosotros, en primer lugar, el rol del servicio de registro civil e identificación en la sucesión por causa de muerte, y dijimos que ustedes tenían que agregar en su portafolio una solicitud de posesión efectiva ad intestato en la que el causante iban a ser ustedes mismos. Varios de ustedes ya me han enviado esa tarea simplemente para mirarla, porque yo solamente les voy a decir corrijan esto, corrijan lo otro, como le decía el otro día a María Esther, que no había puesto que en qué calidad tenía a un par de herederos por ahí, hay que señalarlo, y lo dice el propio formulario del servicio. Entonces, señalamos además que había que buscar, si era posible encontrarlo, un testamento en el Registro Nacional de Testamentos. En el Registro Nacional de Testamentos del... No sé si eso lo han hecho o lo han mirado. En el fondo se trata de que busquen la existencia de ese registro y sepan que existe y sepan que está. Entonces, en esas circunstancias, nosotros habíamos pedido aquello. Habíamos dicho también que miraran el papel del parentesco. Habitualmente, uno conoce del parentesco en función de su estructura familiar, ¿cierto? La mamá, el papá. Los papás del papá son los abuelos paternos. Los papás de la mamá son los abuelos maternos. Y ellos tuvieron a su vez otros hijos que son hermanos del papá, esos los llamamos tíos, o que son hermanos de la mamá, y esos también los llamamos tíos. De manera que nosotros teníamos un mecanismo de acercarnos al parentesco, básicamente conociendo a nuestra familia. Y cuando los tíos se casaron con otras señoritas que aparecieron en su vida, ocurre que nacieron sus hijos, que nosotros conocimos como primos. Mira, tu primo, fulanito, tu prima, sutanita. Y entonces establecimos, hola don Iván, establecimos un nexo profesor. que iba en la vía ascendente, pero también colateral, ¿cierto? Y de esa manera nos fuimos enterando en torno al parentesco. Yo no sé si ustedes cuando estudiaron en sus primeros años sobre la teoría de la ley, sobre el acto jurídico, sobre la persona, estudiaron el parentesco. Si lo estudiaron, maravilloso, porque eso no se suele olvidar, porque uno más encima tiene el ejemplo en la casa. Pero si no lo hubieran estudiado de manera metódica, sugiero que vayan a alguno de los textos que ustedes usaron cuando eran unos niños aún y estaban recién llegando a la universidad para que los mechonearan. Yo me acuerdo que la Bibi corría por el patio de la universidad buscando a los de segundo año y decirle, yo soy mechona, mechonéenme. ¿O no, Bibi? Se arrancaba. Se arrancaba. Entonces, en esas circunstancias, yo los invito a que miren y se le den una vueltecita al tema del parentesco para que sepamos, ¿cierto?, cómo vamos contando los grados, ¿cierto? Cada generación es un grado, tenemos líneas y grados, de manera de que eso lo tengan ustedes claro. Luego, nosotros en las actividades asincrónicas hablamos de que íbamos a redactar un testamento solemne abierto. Eso no lo hemos hecho todavía. Y
otras cosas más. Pero al final, en la última actividad asincrónica, nosotros decíamos la sucesión por causa de muerte de un extranjero avecindado en Chile. El caso de Douglas Tompkins. Afortunadamente para ustedes, no tendrán que estudiar sobre el tema, porque en la prensa de ayer y en el día de hoy, en el diario La Tercera, sale con más extensión, que se llegó a un acuerdo entre la hija de Douglas Tompkins y la cónyuge, la viuda de Douglas Tompkins y la administradora del Trust, esa organización que tienen los norteamericanos para administrar bienes posherencia, se llegó a un acuerdo. Y lo interesante es que allí se menciona que justamente la hija de Douglas Tompkins lo que pedía era la aplicación de la ley chilena. Entonces, eso va a permitir que ustedes, la actividad asincrónica, no sé si Emanuel ya se había metido en el sistema y había visto algo en el juzgado de Puerto Varas. Recuerdo que unos compañeros de ustedes el año pasado obtuvieron información directa y que deben tenerla. Albert Tapia, si ustedes lo ubican, pueden pedirle a él, yo creo que él era el que tenía esa información. De manera Profesor, que, dígame, él es el que vende la FP, ¿no es cierto? no sé qué vende, pero es uno morenito, paradito, que era del curso del año pasado. Ah, Iván parece que lo Albert conoce, porque Iván era de... Tapia Cortés. Si tiene imposibilidad de encontrarlo, si no me avisa para que yo le dé los datos de él. Eso. Pero en todo caso, lo que me interesaba era contarles que se solucionó vía asincrónica la situación de el caso de Douglas Tompkins. Ahora bien, y también se solucionó por esa misma vía en su oportunidad el caso de Hugo Bravo, ¿cierto? El que yo les mencioné a ustedes que era el gerente de Penta, que finalmente falleció antes de ser condenado y que él había dejado en su testamento una cláusula de desheredamiento para su cónyuge y que en definitiva en el testamento le pedía a sus hijos que la mantuvieran. En definitiva, todo ese tipo de conflictos no llegó a término porque previo a fallecer llegó a acuerdo con su cónyuge y en definitiva se logró de esa manera no privarla íntegramente de la herencia, sino al contrario, dejarla con una parte importante de ella, una suma cercana a $1.000.000 fue la que obtuvo la viuda de Hugo Bravo, que al final tengo entendido que ya no era su viuda porque se divorciaron. Pues bien, entonces vámonos a lo que es nuestra tarea. Habíamos partido con los órdenes de sucesión y decíamos que los órdenes de sucesión tenían un concepto que era el grupo. El profesor Troncoso nos da un concepto de ellos. Dice, se definen los órdenes de sucesión como aquel grupo de parientes que excluye a otro conjunto de parientes de la sucesión, pero que a su vez puede ser excluidos por otro conjunto de parientes. Un momentito. Entonces, decimos, conjunto, aquel grupo de parientes
que excluye a otro conjunto de parientes de la sucesión, pero que a su vez puede ser excluido por otro conjunto de parientes. Entonces, nosotros tenemos que considerar algunos elementos previos a ese orden de sucesión del que estamos hablando. Y ese elemento previo del cual yo les quiero hablar es el artículo 983, don Hernán. Gusto de verlo. 983. Dice, estamos hablando en el título segundo de los llamados a la sucesión intestada. Artículo 983. Son llamados a la sucesión intestada los descendientes del difunto, sus ascendientes, el cónyuge sobreviviente, sus colaterales, el adoptado en su caso y el fisco. Y se agrega en el inciso segundo, los derechos hereditarios del adoptado se rigen por la ley respectiva. De manera que, diciendo aquello, nosotros podemos señalar a continuación cuáles son los órdenes de sucesión, porque los que acabamos de señalar son expresamente quienes son herederos ad intestato. Y a continuación, nosotros tenemos que decir cuáles son los órdenes de sucesión. 5 órdenes de sucesión tenemos delante nuestro. Tienen nombre estos órdenes de sucesión. No necesariamente el nombre incluye a todos los integrantes del orden. Hay más en cada uno de ellos. El primer orden de sucesión es el de los descendientes. El segundo, del cónyuge sobreviviente y de los ascendientes. El tercero, de los hermanos. El cuarto, de los demás colaterales. Y el quinto, del fisco. Debemos hacer una advertencia desde ya. Hace 5 años se dictó la ley 20.830, que en su artículo 16 incluyó también como heredero ad intestato al cónyuge sobreviviente, ya estaba, y agregó al conviviente civil sobreviviente. El artículo 16 de la ley 20.830 dijo que se incorporaba esta persona que había celebrado el acuerdo de unión civil con la otra y en esa calidad pasaba a tener, ¿cierto?, la calidad no solamente de heredero ad intestato, sino que también de asignatario forzoso, porque vamos a ver que es legitimario. Pues bien, vamos a nuestro primer orden de sucesión, que está compuesto, dijimos, que se llama de los descendientes y que está compuesto por los hijos y el cónyuge sobreviviente y o el conviviente civil sobreviviente. Decimos y o porque puede haber uno u otro, ¿cierto? Pues bien, este orden sucesorio, el primero, suele llamarse de los descendientes. En este orden de sucesión decimos que no solamente están los hijos y descendientes, sino que también este cónyuge sobreviviente y este conviviente civil sobreviviente. ¿Qué más decimos Profesor, a propósito de ellos? tengo una duda con respecto al primer orden. ¿Qué sucede en el caso cuando, por ejemplo, en este caso la persona que muere, uno de sus hijos al morir antes no hereda nada, ¿no es cierto? Los hijos de ese hijo.
¿Usted me escuchó hablar del derecho de representación? Sí, Entonces repáselo, porque lo que me está ya, preguntando significa que no lo entendió. ya. Sí, es que lo asimilé la representación a otra cosa, pero ahora lo voy a estudiar bien. Repítalo porque en definitiva, nosotros cuando hablamos del derecho de representación, lo que estábamos diciendo era derechamente que uno puede suceder directa cuando sucede personalmente por uno mismo y sin intervención y de otra persona, e indirectamente en el derecho de transmisión y también en el de representación. Por ejemplo, fallece el causante dejando a Pedro como hijo legítimo. Pedro sucede ad intestato personalmente por sí mismo. En cambio, en el siguiente ejemplo se sucede por representación. El causante tenía dos hijos, Pedro y Juan. Pedro a su vez tenía dos hijos, nietos del causante. Pedro fallece antes que su padre. En esas circunstancias entonces, el hijo de Juan sucede personalmente y los nietos, Diego y Antonio, heredan en representación del hijo Pedro, su padre premuerto. De manera que con el derecho de representación solucionamos la pregunta que nos hacía Emanuel y me imagino que en su momento también alguno de ustedes. Por consiguiente, vamos a nuestro primer orden de sucesión de los descendientes. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 988? Los hijos excluyen a todos los otros herederos a menos que hubiere también cónyuge sobreviviente y o conviviente civil sobreviviente. Les hago presente que en el Código Civil nosotros no vamos a encontrar la expresión conviviente civil sobreviviente, porque la ley 20.830 no se dio el trabajo de modificar el Código Civil para así incorporarlo. Presumo que los legisladores, con una visión anticipatoria, ya están mirando el tema del matrimonio igualitario, en el cual van a entrar seguramente aquellos cónyuges a esta misma situación. Digo entonces, 988. Los hijos excluyen a todos los otros herederos, a menos que hubiere también cónyuge sobreviviente y o conviviente civil sobreviviente, caso en el cual éste concurrirá con aquellos. El cónyuge sobreviviente y o conviviente civil sobreviviente recibirá una porción que por regla general será equivalente al doble de lo que por legítima rigorosa o efectiva corresponda a cada hijo. Si hubiere un solo hijo, la cuota del cónyuge será igual a la legítima rigorosa o efectiva de ese hijo. Pero en ningún caso la porción que corresponda al cónyuge bajará de la cuarta parte de la herencia o de la cuarta parte de la mitad legitimaria en su caso. Correspondiendo al cónyuge sobreviviente la cuarta parte de la herencia o de la mitad legitimaria, el resto se dividirá entre los hijos por partes iguales. La aludida cuarta parte se calculará teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 996. De manera que así vamos estableciendo la situación de este primer orden de sucesión. ¿Qué ocurre si en este primer orden de sucesión solo hay hijos? Esto es, no concurre ni
un cónyuge sobreviviente ni un conviviente civil sobreviviente. La herencia se va a dividir por partes iguales entre los hijos. Advertencia: el cónyuge sobreviviente que por su culpa hubiere dado causa a la separación judicial, esta separación judicial es esa separación de cuerpos, pero que está regulada por nuestra ley y que estableció un estado civil nuevo, que es el estado civil de separados. Pues bien, ese estado civil de separados, a su vez, libera a los cónyuges de su obligación de cohabitar y del deber de fidelidad. Quedan los cónyuges entonces como los gatos en agosto, digo yo, teniendo derecho a andar por todos los tejados, propios y ajenos, por todo el vecindario. Lo mismo pasa con este separado que queda con todas esas libertades, pero atención, don Sebastián, no se puede casar. Está impedido porque está en la situación que su matrimonio está vigente y él tiene ese estado civil de separado. Pero cuando los cónyuges concurren al juez de familia para pedir la separación judicial, pueden hacerlo, generalmente, la ley lo señala, porque ya es intolerable la vida en común por defectos matrimoniales, por la situación de los hijos, y en esas circunstancias puede darse que la separación judicial sea decretada por el juez por causa imputable a uno de los cónyuges. Y en ese caso, ese cónyuge sobreviviente que por su culpa hubiere dado causa a la separación judicial, no tendrá parte alguna en la herencia. Se portó mal mientras estaban casados, 994. El cónyuge separado judicialmente que hubiere dado motivo a la separación por su culpa, no tendrá parte alguna en la herencia ad intestato de su mujer o marido. Y se pone a continuación el 994 en otra situación que dice relación con la filiación. Tampoco sucederán ad intestato los padres del causante si la paternidad o maternidad ha sido determinada judicialmente contra su oposición, salvo que mediare el restablecimiento a que se refiere el artículo 203. ¿Qué situación es esa? Es la del hijo que cuando nació no fue reconocido por su padre o por su madre. Y por consiguiente, este hijo tiene que demandar, tiene que reclamar esa filiación. Y cuando la reclama, supongamos que es el padre el que es demandado, ese padre se opone al reconocimiento de ese hijo. Que no es mío, que yo no tenía relaciones con esa mujer en esa época, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, el tribunal, en el juicio correspondiente, pese a la oposición de ese padre, declara que ese hijo es hijo de él. Y no solamente así lo va a establecer, sino que a mayor abundamiento va a castigar a ese padre por esa oposición a perder su derecho hereditario en la herencia que eventualmente le pudiera corresponder respecto de su hijo. Ese hijo le va bien en la vida, se transforma en un millonario, ¿cierto? Es dueño de dineros, de tierras, de industrias, de un banco, etcétera, etcétera. Y el padre es una persona que se mantuvo en una modesta subsistencia. Muere ese hijo. Qué bien, dice el padre, ahora voy a heredar a mi hijo.
No, le van a decir, porque usted tiene una sentencia en la que cuando su hijo demandó la reclamación de filiación, usted se opuso. Y esa misma sentencia declaró que usted perdía los derechos hereditarios en la de su hijo. Con una excepción, que el hijo lo hubiera podido perdonar. Y en ese caso hubiera operado lo que se denomina restablecimiento. Y si es así, ese señor que no fue tan buen padre en su momento va a poder tener participación en la herencia de su hijo. Esa es la situación entonces relativa al cónyuge sobreviviente en esas circunstancias. ¿Qué más decimos a propósito de esta misma situación? Que todas las diferencias existentes con anticipación respecto de los hijos desaparecieron. Por consiguiente, nosotros hoy en día simplemente el código habla de hijos, ¿cierto? Y en esas circunstancias todos los hijos concurrirán en este primer orden de sucesión. Antiguamente, una persona podría tener un hijo legítimo, vale decir, el nacido dentro del matrimonio, y 10 hijos naturales, y esos hijos naturales no tenían derecho a llevarse de la herencia de su padre más allá del 25% del total. El resto era todo de ese único hijo que tenía la calidad de legítimo. Esa distinción desapareció y hoy día entonces tenemos la situación que podemos analizar en función de que todos los hijos son iguales. ¿Qué más vamos a decir a propósito de este primer orden de sucesión? Vamos a decir que la historia de los hijos es una historia tan larga como la regulación que la familia ha tenido dentro de nuestro código, ¿cierto? Partiendo con aquellas diferencias entre ilegítimos y legítimos que hemos mencionado de manera tangencial, incluso en otro tipo de situaciones. Pues bien, agreguemos que el hijo adoptado entra en la misma situación que todos los demás hijos y comparece por consiguiente igual que los otros. Y que el cónyuge tenemos su participación en este primer orden de sucesión. Y este cónyuge, ¿cierto? Es importante tal vez dejar constancia que el cónyuge que está casado es heredero de su marido o de su mujer, que el cónyuge que está anulado no tiene ningún derecho porque se mira como que nunca ha tenido alguna relación con esa otra persona. Y el cónyuge divorciado dejó también de ser cónyuge. El único que está en una situación de participación en la herencia es el cónyuge separado judicialmente, siempre y cuando no sea imputable esa separación por su culpa, como decíamos que se generaba ese fenómeno mientras no era perdonado. ¿Qué más tenemos que decir a propósito de este primer orden de sucesión? Tenemos que decir que el cónyuge separado judicialmente, que hubiera dado motivo a la separación por su culpa, no tendrá parte alguna en la herencia ad intestato de su mujer o marido. El cónyuge anulado, ¿cierto?, no tiene derechos hereditarios ad intestato. Y la situación del cónyuge divorciado, recuerden ustedes que en la actualidad nuestro divorcio regulado en la ley de matrimonio civil disuelve el vínculo de manera entonces que no tiene relación alguno con el otro cónyuge y no tiene derecho a participar
en la herencia. Eso es lo que decimos entonces con relación al primer orden de sucesión. Y vamos en estos últimos minutos al segundo orden de sucesión, que es el de los ascendientes y el cónyuge sobreviviente. Así se llama el segundo orden de sucesión. Pero en este segundo orden de sucesión, sabemos que participa también el conviviente civil sobreviviente, si lo hay. Entonces, si el difunto no ha dejado posteridad, le sucederán el cónyuge sobreviviente y o conviviente civil sobreviviente y sus ascendientes de grado más próximo. En este caso, la herencia se dividirá en tres partes, dos para el cónyuge y o conviviente civil sobreviviente y una para los ascendientes. A falta de ascendientes, llevará todos los bienes el cónyuge y o conviviente civil sobreviviente. Y a falta de cónyuge, se llevará todos los bienes los ascendientes. Hay que examinar algunas situaciones en particular. Solo concurre el cónyuge, en ese caso entonces, si no hay ascendientes, el cónyuge lleva toda la herencia. La solución es simplemente aquella. Caso en el cual concurren solo ascendientes, ellos llevan toda la herencia. El ascendiente de grado más próximo excluye a los otros. Siempre recuerden eso, el pariente de grado más próximo excluye a los otros. De manera que si yo tengo padres y también tengo abuelos, mis padres me van a heredar a mí, pero no mis abuelos, salvo, ¿cierto? A todo esto, mis padres van a llevarse toda la cuota correspondiente a los ascendientes, existan ambos o solamente uno. Entonces, de manera que si los padres y abuelos sobreviven al causante, los padres excluyen a los abuelos sin que opere la representación. Recuerden, eso lo dijimos cuando hablamos del derecho de representación. No hay derecho de representación en la línea ascendente. ¿Qué más decíamos a propósito de este segundo orden de sucesión? Decíamos simplemente que esa es la forma en que se distribuyen. Opera este segundo orden de sucesión respecto del cónyuge y o conviviente civil y los ascendientes. El tercer orden de sucesión es el de los hermanos. Este orden de sucesión lo denominamos de los hermanos por ser estos los que fijan el orden, pues mientras haya uno de ellos, nos quedamos en el tercer orden y no se pasa a los siguientes. Se aplica este orden a falta de descendientes, a falta de cónyuge sobreviviente, a falta de conviviente civil sobreviviente, a falta de ascendientes, dijimos también. Si el difunto no hubiere dejado descendientes ni ascendientes, ni cónyuge ni conviviente civil, entonces estamos en el tercer orden de sucesión. Pero hay que hacer una diferencia entre estos hermanos. Ustedes estudiaron, lo conocen, lo saben y manejan esos conceptos desde que, instruidos por su profesor de Derecho Civil, aprendieron la definición de palabras de uso frecuente. Y en el artículo 41 se mencionan a los hijos que son de un mismo padre o madre y se los llama hermanos carnales. También se llama a aquellos de doble conjunción. Y en cambio, los que solo son hermanos ya por parte de madre o por parte de madre, se llamarán hermanos
paternos si lo son por parte de padre y hermanos maternos si lo son por parte de madre. Importante la diferencia entre unos y otros porque en la sucesión no solamente toman parte los hermanos carnales, sino también los que son solamente paternos o maternos. Pero la porción de estos hermanos, maternos o paternos, que muchos de ustedes en el lenguaje coloquial llaman medios hermanos, ¿cierto? Será la mitad de la del hermano carnal. No habiendo hermanos carnales, los hermanos paternos o maternos llevarán toda la herencia o toda la porción hereditaria de los hermanos. Y quedamos a la puerta de hablar del cuarto orden de sucesión, que denominamos nosotros el de los colaterales, que lo dejamos anunciado con pitos y flautas, pero que advertimos que continuará en unos 5 minutos más cuando nuestro asesor tecnológico, don Emanuel, tenga la bondad de conectarnos al segundo bloque de este curso de hoy, que comenzará justamente con el cuarto orden de sucesión de los colaterales. Dicho lo anterior, agrego palabras ritualísticas: cambio y fuera. Nos vemos en un rato. Gracias, Emanuel.